Bienvenidos a la edición 45 de nuestro martes de preguntas frecuentes. Hoy es martes 15 de octubre del año 2019, es la 1 de la tarde y ya estamos preparados para responder una pregunta recurrente sobre el mundo digital. Yo soy Carlos de la Osa, esto es delaosa.co. Cada martes nos conectamos a la 1 de la tarde para hablar sobre marketing digital, para hablar sobre redes sociales, para hablar sobre analítica, para hablar sobre cualquier tema relacionado con el mundo digital, con el marketing digital, con la estrategia digital, con el emprendimiento digital, para responder una pregunta que me formulan constantemente. Ustedes me pueden enviar sus preguntas a través de todos los canales que tenemos disponibles en delaosa.co, a través de la cuenta en Instagram, a través de la cuenta en Twitter, a través de la página en Facebook, a través del correo electrónico que está ahí disponible en nuestro sitio web delaosa.co o a través de un mensaje de WhatsApp, que también la línea de WhatsApp está disponible en nuestro sitio web. La pregunta que voy a responder el día de hoy me la formuló Sofía Navarro. Me la formuló a través de el correo electrónico carlos@delaosa.co. Sofía, ojo con esto, que esto me impactó y me llenó de alegría. Sofía me contó que es analista de marketing de una empresa de tours marítimos. Y esto fue lo que me sorprendió y me alegró, en Alicante, España. De verdad me impactó que viera el video en Alicante. Ella me contó que no los puede ver en vivo y en directo, porque a esa hora, pues en España son 6 horas creo, deben ser las 7 de la tarde-noche, que a esa hora se desplaza, pero que cuando llega a la casa ve el video en YouTube. Me alegró y fantástico, Sofía. Un abrazo desde Medellín para ti que estás en España. Muy bien, la pregunta que me hizo Sofía es: ¿cada cuánto debería hacer analítica de mis redes sociales? ¿Cada cuánto debería hacer analítica de mis redes sociales? Sospecho con esto que Sofía es la encargada del... No sé si la community manager, ella me contó que era analista de marketing, pero es la encargada como de la estrategia y de los procesos asociados al social media marketing. Muy bien, Sofía. Para responder tu pregunta, primero tengo que contarte que la analítica es una tarea tan importante y tan cotidiana como lo es la generación de contenido, por ejemplo, o como lo es la interacción. Los community managers y los equipos digitales le invierten todos los días tiempo a interactuar, es decir, a responder las preguntas que le formula la comunidad o a atender los requerimientos de esa comunidad, y también le dedican todos los días a generar contenidos, a curar contenidos, a optimizar contenidos, a transformar contenidos de un formato a otro. Son tareas cotidianas, son tareas que se hacen todos los días, a las que se les dedica mucho tiempo porque se cree que son muy importantes. Las dos, interacciones y la generación de contenido. Pues bien, Sofía, la gestión o la analítica es igual de cotidiana y es igual de importante. Incluso yo me atrevería a decir que en algunos casos es mucho más importante. En algunas situaciones, al arranque de una presencia en redes sociales, al momento de la consolidación, es más importante. No más importante que la interacción, porque para mí la interacción es lo más importante por encima de todos, pero quizás es más importante la analítica que la generación de contenidos. Porque si tú no haces analítica, vas a generar cualquier contenido y no todos los contenidos son útiles. Entonces, eso es lo primero que tenía para decirte. La analítica es una tarea muy importante y tremendamente cotidiana. Debe ser una cosa de todos los días de los community managers. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay una idea implantada en la cabeza de los community managers y de los líderes de los equipos digitales o de los gerentes de las organizaciones, que la analítica consume mucho tiempo, que es una tarea tediosa, que es una tarea que se requiere mucho esfuerzo mental, sí lo es, que se requiere mucho tiempo, no lo es, y eso no es correcto. Hay en la cabeza de la gente implantada una idea de que hacer analítica es sentarse a hacer una tabla en Excel con miles de datos, con históricos, con muchísimas fórmulas, con ecuaciones matemáticas, y eso es lo que hace que la gente se asuste de la analítica, y no lo es tanto. Esa tarea de sentarse a navegar por datos, a
tabular datos, a crear gráficas, a mirar gráficas. Es una tarea efectivamente que consume mucho tiempo, pero eso, pues sí, puede ser visto como analítica, pero no es la analítica cotidiana. Es como si tú te sentaras hoy a hacer una tabulación de todas las interacciones que has tenido en el mes, de cómo las respondiste, a crear guiones para responder todas las posibles preguntas que te puedan formular en las redes sociales, o como si te sentaras a crear contenido para los próximos 6 meses. Son tareas extensas, son tareas difíciles que no deberían ejecutarse todos los días. Entonces, lo otro también que quiero decirte, Sofía, es que tienes que sacarte de la cabeza eso de que la analítica es una tarea extensa, profunda, de acumulación de datos, de históricos, porque no lo es. La analítica, o por lo menos la forma como yo percibo la analítica y como la mayoría de los profesionales del marketing digital la perciben, es como una tarea muy cotidiana en la que yo me formulo una pregunta puntual, y ojo con esa palabra, una pregunta puntual, o que yo me propongo optimizar algo específico, y si la veo de esa forma, pues es una tarea de minutos. Es una tarea en la que yo estoy trabajando esta semana en la analítica de un tema específico o de un asunto puntual, pues simplemente le hago un monitoreo todos los días del comportamiento de ese indicador específico. Si yo creo que hacer analítica es sentarme a tabular 1000 datos, hacer 1000 gráficas, hacer históricos, pues el ejercicio de analítica va a consumir mucho tiempo y no va a poder convertirse en una tarea cotidiana como sí lo debería ser. La analítica, entonces, Sofía, es un tema que yo lo divido en dos cosas: en la experimentación y en la revisión de datos. Entonces, hagámonos una idea pongamos un ejemplo de lo que yo concibo como analítica, o de lo que yo creo que es la analítica cotidiana. Yo esta semana me levanté diciendo, ok, ¿cuál es el mejor momento para publicar en Instagram? De mi cuenta de Instagram, ¿cuál es el mejor momento del día o la mejor hora del día? Pues simplemente yo lo que empiezo a hacer es experimentar. Publico el lunes en la mañana y mido el impacto que tuvo esa publicación del lunes en la mañana. No tengo que hacer gráficas enormes. Después al día siguiente publico al mediodía y hago una medición. Después al día siguiente hago una publicación en la tarde y hago una medición. Después al anochecer, después en la noche. Y ahí voy haciendo experimentos y mediciones y voy haciendo una comparación con pocos datos al principio de ese desempeño de las horas del día versus el alcance, por ejemplo, de las publicaciones. Entonces lo que estoy haciendo ahí es una pequeña experimentación y una medición de un único dato que es alcance para responder la pregunta que me formulé. Y esa pregunta que me formulé es: ¿cuál es el mejor momento del día para publicar? Después le puedo agregar otras variables a esa experimentación. Es, si el lunes pasado publiqué en la mañana, publiquemos el lunes en la tarde para ver una variación en el experimento. Si el martes publiqué al mediodía, publiquemos el martes en la mañana. Si el miércoles publiqué en la tarde, publiquemos en la mañana. Si el jueves publiqué en la noche, publiquemos al mediodía. Y así sucesivamente voy haciendo 2-3 semanas unos experimentos, haciendo un análisis específico de una métrica y voy entendiendo cuál es el mejor momento para publicar en Instagram, por ejemplo. Eso para mí es analítica. No es una analítica simple, una analítica de todos los días, una analítica cotidiana que se compone de experimentar y seguir una métrica puntual, no seguir 40 métricas y hacer 50 ecuaciones o 50 cálculos matemáticos. Es un seguimiento pequeño para ir optimizando una acción puntual de mi ecosistema digital. Así percibo yo la analítica. Entonces, para redondear, Sofía, dicho todo esto, mi respuesta es que la analítica de redes sociales es una tarea de todos los días. Es una tarea a la que le deberían dedicar al menos 30 minutos, 40 minutos, una hora si les queda algo de tiempo, todos los días de su vida. E ir abordando con pequeños experimentos cada una de las acciones que emprenden ustedes en las redes sociales y cada una de las plataformas en las que están. En una semana miren analítica en Facebook, la semana siguiente analítica en Instagram, la semana siguiente en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Van haciendo pequeños experimentos y pequeños ejercicios de medición para ir perfeccionando su actividad en la plataforma o en la acción que están midiendo esa semana. Repito, es un tema constante. Es un tema que requiere decisión y algo de planificación para ir abordando los temas importantes dentro de las redes sociales. Cuando hablo de planificación, les puedo dar una sugerencia.
La analítica en redes sociales la pueden dividir en 5 etapas. Esas 5 etapas son los 5 pasos críticos para yo tener éxito en las redes sociales. ¿Cuáles son esas 5 etapas? Primero, audiencia. Hagan ejercicios analíticos para ver el impacto de una publicación en el crecimiento de su base de seguidores, o hagan un seguimiento permanente de a qué ritmo están creciendo, en qué horarios crece su base de seguidores. Entonces, la primera etapa de su plan de analítica en redes sociales podría ser revisar las audiencias. La segunda es los momentos. Cuando hablo de momentos de publicación y de momentos de interacción. Entiendan cuáles son los mejores momentos, horas del día para publicar, cuáles son los días de la semana más importantes para ustedes publicar, cuáles son los momentos en los que más interacción hay de su audiencia. Eso es una pista interesantísima para ver o para entender cómo consume su audiencia las redes sociales. Piensen en esa segunda etapa como los momentos de creación de contenido, de publicación de contenido, o los momentos de interacción. La tercera etapa, piensen en los contenidos, en las temáticas que abordan, en los formatos de esos contenidos, en qué tipo de contenido es más oportuno para cada una de las redes sociales, y ahí hay muchas posibilidades y muchos experimentos por hacer y muchos datos para medir para que sus contenidos sean cada vez mejores. La tercera etapa, los llamados a la acción, es qué texto o qué mensaje publicado genera más interacciones. ¿Cuáles son esos llamados a la acción que la gente recibe mejor? Ese puede ser un tema también de experimentación en analítica, de esa analítica cotidiana de las redes sociales. Y la quinta etapa de su plan de analítica en redes sociales puede ser el tema de conversión. ¿Cuáles son las cosas que ustedes hacen que producen más conversiones? Y esas conversiones pueden ser contactos a través del sitio web, o contactos a través de las redes sociales, o compras, si ustedes tienen una tienda online, o descargas de un documento que ustedes tengan en el sitio web, o lectura de una publicación que hagan en su blog. Si ustedes si ustedes construyen un plan, como se los estoy diciendo, en el que primero exploren audiencias, después exploren los momentos, después exploren los contenidos, después exploren los llamados a la acción, después exploren las conversiones, y empiezan a ejecutar pequeños experimentos y hacer pequeñas mediciones en el día a día, créanme que su presencia en redes sociales va a pasar de 0 a 100 rápidamente. Y es una cosa que la pueden implementar dentro de su equipo de trabajo. Entonces, repito la pregunta que me formulas. ¿Cada cuánto debería hacer analítica en mis redes sociales? La respuesta, Sofía, es directa. Todos los días. Dedícale al menos 30 minutos todos los días a hacer pequeños experimentos y a medir datos para perfeccionar cada una de tus acciones digitales en redes sociales y cada una de tus plataformas, tus contenidos, tus llamados a la acción, tus tasas de conversión. Eso era lo que tenía para responder tu pregunta. Espero que haya sido claro, Sofía, y te envío un saludo enorme desde Colombia a ti que estás en España. La pregunta que voy a responder el próximo martes de Preguntas Frecuentes, que será la entrega número 46 de nuestro espacio, es ¿cómo diseñar el ecosistema digital de mi negocio? ¿Cómo diseñar el ecosistema digital de mi negocio? Esa va a ser la pregunta que voy a responder dentro de 8 días, el 22 de octubre, en la edición 46 de nuestro martes de Preguntas Frecuentes. Un abrazo para todos los que se han conectado. Ahí veo que John acaba de llegar a la transmisión. John, un abrazo. John está en Barranquilla, la gente de Academia de Marketing. Espero estar nuevamente con ustedes el próximo año. Y a todos los que se conectaron, que fueron muchos, a Boris, a Aleja, a Ana, a Julia, a Soitefa, a Daniela, a Cal Carrillo Negro, a Beto, a Andrés, a Julicú, a Uchi, a Luis, a Pau, a Gov Vélez, Santiago debe ser, o sea, STGO Santiago Vélez, supongo, si me equivoqué, estoy interpretando tus siglas. A Juan Diego, a Poza, en fin, a todos los que se conectaron en Instagram y a los que se conectaron en Facebook. Un abrazo para todos. Nos vemos dentro de 8 días en una nueva entrega del martes de Preguntas Frecuentes. Yo soy Carlos de la Osa y esto es delaosa.co. Chao.